Dicen que las bodas estrechan lazos, pero a veces no hacen más que evidenciar con una calma implacable cuán lejos estás en realidad. Me puse aquel vestido rosa que llevaba años esperando. Ocasión horneé el pan de plátano que solía ser su favorito. Y hasta planché con esmero el cardigan de botones de perla ese, que una vez me dijo que me hacía parecer una madre de serie antigua. Pero en cuanto crucé el umbral del salón y comprobé que no había ni un solo sitio reservado junto a él, supe que algo en mí se quebró. Y esa grieta acabaría cambiándolo todo. El norte de Michigan en primavera no calla por serenidad, sino por olvido. Silencio de casa vacía de memoria que se enfría. La mía está escondida junto a un lago tranquilo envuelta en pinos y recuerdos. Vivo sola desde que Mark falleció hace ya 4 inviernos. Nuestro hijo Owen aparece cada vez con menos frecuencia, pero lo comprendo, para eso los criamos, ¿no? Para que vuelen. Mis días transcurren pausados. Horneo pan de plátano por la mañana. Leo el periódico local con un café que rara vez está del todo caliente. Luego riego una hilera de tulipanes testarudos que nunca florecen cuando deben. A veces veo el camión de correos pasar de largo. Y a veces me descubro esperando que se detenga, aunque no espero nada. O eso me digo. Hace 3 semanas, Owen llamó para anunciar que se casaba. Su voz sonaba inquieta, como entusiasmada y ausente a la vez. Dijo que su prometida se llamaba Lauren. Le pregunté qué tipo de ceremonia pensaban tener. Respondió que algo discreto, pero con estilo. Después su voz fue perdiendo fuerza. No me preguntó qué fechas me vendrían bien, ni si tenía algún deseo. Le ofrecí ayudar, me apresuré a decir que podía preparar algo. Respondió que no hacía falta, que ya lo tenían todo previsto. Le propuse hacer el pastel de la cena de ensayo. Se rió con cortesía y dijo que era un detalle bonito. Colgué y me quedé mirando el teléfono largo rato. Me invadió algo que no supe nombrar. Como si en una historia que yo había empezado a escribir de pronto me relegaran al papel de figurante. Pero decidí no rendirme a la evidencia. Escogí mi vestido. Barrí el porche. Hice un nuevo dobladillo en las mangas del abrigo. Aún quedaba en mí una parte obstinada que se aferraba a la esperanza. Quizás, solo quizás, esta boda pudiera acercarnos. A veces las heridas más profundas no llegan con gritos ni con portazos. Se cuelan en forma de desaires pulcros y educados silencios que arañan como 1000 cortes invisibles. El tipo de silencio que te acompaña, que es hasta la cama y te susurra: ya no eres necesaria. La ceremonia tuvo lugar en un complejo junto al lago a 2 horas al sur. Todo era madera pulida y cristaleras que se abrían al agua. Un entorno elegante, moderno, pero con pretensiones de eternidad. Owen me había dicho que fue idea de Lauren. Llegué con tiempo como siempre. Llevaba mi vestido rosa, el de las pinzas suaves en la cintura. Nada estridente. El cabello recogido con cuidado. Un labial claro. El tipo de atuendo que elige una madre para el día más importante de su hijo. Crucé sola el vestíbulo. La joven de recepción me ofreció una etiqueta con mi nombre. Sonrió con amabilidad, pero sin reconocerme. En la tarjeta solo ponía Sylvia Hartley. Ni una palabra sobre madre del novio. Ningún lacito distintivo. Me quedé mirando la etiqueta durante unos segundos antes de prenderla. Dentro del salón la gente charlaba en pequeños grupos. Las risas flotaban por encima de una música suave. Camareros con bandejas de copas y cucharillas con cosas frías y caras iban de un lado a otro. Y allí al fondo vi a Owen, con Lauren, rodeado de rostros que no conocía, y ninguno de ellos miró hacia mí. Reconocí de inmediato que no me había visto. Uno de los organizadores, un chico con vaqueros ceñidos y auriculares colgando del cuello,
Me indicó con desgana que me acercara ella a una mesa escondida en una esquina trasera del salón. Eché un vistazo a mi alrededor. Las mesas cercanas llevaban carteles con títulos claros, los compañeros de trabajo del novio, los parientes lejanos de la novia, los padres de la dama de honor. En cambio, mi tarjeta decía simplemente Silvia, sin apellido, sin ningún título. Me senté entre un señor que se dedicaba a vender seguros para el hogar y una mujer que criaba alpacas en Vermont. Fueron educados, sí, pero ninguno de los dos conocía a Owen. Durante los brindis hablaron entre ellos, ignorándome por completo. El micrófono pasó de mano en mano, el padre de Lauren, su hermano, incluso su compañera de piso en la universidad. Compartieron anécdotas insulsas sobre chupitos de tequila y veranos adolescentes. En un momento, alguien murmuró con curiosidad cuándo hablaría la madre del novio. Lauren se rió, hizo una mueca y dijo, quizá más tarde antes de cambiar de tema. Cuando llegó la cena estaba todo ya servido, tibio y sin alma. Elegí el pollo que resultó tan seco como la conversación en mi mesa. Había un panecillo aún intacto junto al plato. Observé que nadie a mi alrededor terminó su comida. Los postres parecían elegantes, pero su sabor era tan falso como la sonrisa de Lauren. Probé una cucharada de tarta de limón y me supo más a desprecio que a azúcar. Owen no se acercó a mí en toda la noche. Bailó con Lauren, luego con su suegra y después con una tía lejana de la familia. Yo esperé digna. Me alisé el dobladillo del vestido, sonreí con cortesía a un fotógrafo que pasó 2 veces a mi lado, sin molestarse en levantar la cámara. Al final de la velada permanecí sentada en mi silla alquilada, rodeada de platos vacíos y de invitados que ya iban camino del aparcamiento. Doblé la servilleta, la deslicé con cuidado bajo el borde del vaso. Nadie se despidió. Nadie notó que me marchaba, que me pasó una semana tras la boda antes de que Owen llamara. Me dijo que quería invitarme a cenar solo nosotros dos. Aseguró que Lauren estaría con unas amigas. Su voz era alegre, pero medida como si ensayara cada palabra. Noté que intentaba sonar casual. Le respondí que iría sin hacer preguntas. Aquella noche me puse el mismo cardigan que llevaba cuando lo traje a casa del hospital por primera vez. Aún me ajustaba con suavidad en las muñecas. Horneé una bandeja de galletas de avena. Las envolví en papel de aluminio. El viaje fue sereno, el cielo cubierto por esa capa gris uniforme que hace parecer que el invierno se niega a marcharse, aunque el calendario diga lo contrario. La nueva casa de Owen estaba en una urbanización impecable a las afueras, fachada de ladrillo. Setos podados con precisión, farolas iguales frente a cada porche y timbres con cámara en todas las puertas. Me abrió con una sonrisa rápida, cortés, como si yo fuera una vecina nueva a la que había que recibir sin entusiasmo. Me dio un abrazo breve que apenas rozó mis hombros. Señaló el pasillo hacia la cocina. No había cena en preparación. En su lugar, una mesa para 2, ya puesta una botella de vino abierta y una pequeña pila de documentos perfectamente alineados junto a los platos de ensalada. Estaban sujetos con pestañas adhesivas y encima descansaba un bolígrafo azul colocado en diagonal. Owen me sirvió una copa, comentó que el viaje había sido largo y elogió las galletas. Su tono era forzado, como si recitara líneas de un guión que no le pertenecía. Entonces señaló los papeles. Dijo que era por si acaso para mi tranquilidad, en caso de que algo me ocurriera. Que así todo sería más fácil para él. Lo llamó un simple poder notarial, duradero, nada fuera de lo normal. Todos lo hacen, añadió con la misma indiferencia con la que se comenta el parte meteorológico. Le asentí, tomé del paquete. Las primeras líneas estaban repletas de jerga jurídica, pero el fondo era claro: control financiero, administración de propiedades,
Acceso completo. Efecto inmediato. Jamás mencionó la palabra hijo ni tampoco familia. Todo giraba en torno a términos impersonales. Agente, autorización, procedimiento. Sonrió sin apuro como quien ya lo tiene todo resuelto. Pero el bolígrafo en su mano ya estaba preparado. La tapa retirada. Fue entonces cuando noté lo que me había pasado por alto. Los platos sobre la mesa estaban vacíos. Ni rastro de comida. Ningún aroma de cocina casera. Solo una botella de vino, unos cuantos documentos y una pregunta muda escondida tras un tono amable. Volví a tomar el paquete y con una sonrisa leve le dije que lo llevaría conmigo, que lo revisaría con más calma en casa. Él asintió con una sola vez silencioso y alargó la mano hacia su copa. Sus ojos se desviaron hacia el bolígrafo antes de volver a los míos. No objetó nada. No necesitó hacerlo. Su silencio ya lo había dicho todo. Luego hablamos. O fingimos hacerlo el tiempo la nueva valla de los vecinos, algún programa absurdo en la tele por cable. No supe en qué momento exacto me levanté. Él me acompañó hasta la puerta. Me dio un abrazo breve aún más tibio que el anterior. Ya en el coche no arranqué de inmediato. Me quedé ahí quieta con las manos cruzadas sobre el regazo, las galletas aún envueltas en su papel de aluminio, sobre el asiento del acompañante. La luz del porche, eficiente como todo en su vida, se apagó sola al minuto. Sensor de movimiento. Tecnología precisa. Igual que aquella cena. Esa noche llegué a casa sin ganas ni siquiera de quitarme los zapatos. Me senté al borde del sofá, el abrigo todavía abrochado hasta la mitad, las manos inertes sobre las piernas, como si fueran de otra persona. La casa estaba inmóvil. Incluso el viejo reloj de la cocina parecía haberse detenido, como si el tiempo necesitara una pausa. No estoy segura de haber respirado durante ese rato. Al cabo de un tiempo me obligué a levantarme. Bajé al sótano notando cómo me dolían las rodillas con cada escalón. El aire abajo era denso y frío, ese frío que se esconde en la madera antigua y no se va. Al fondo, tras la lavadora, recordé el pequeño armario oculto bajo un estante con latas de pintura. Tuve que arrodillarme para llegar a él. Dentro encontré una cajita metálica que no había abierto desde el año en que Mark murió. Siempre repetía que si algún día algo le ocurría, todo lo necesario estaría allí. Nunca antes tuve motivos para comprobarlo. Pero esa noche algo dentro de mí lo supo. Era el momento. La tapa crujió al abrirse. Todo en su interior estaba meticulosamente ordenado como solía hacer él. Carpetas apiladas con clips clasificadas con etiquetas claras. Y al fondo una carta. Mi nombre escrito con su letra inconfundible. Solo verla me dejó sin aliento. Era breve, apenas un párrafo. Me decía que sabía que jamás pediría ayuda, ni siquiera en caso de necesitarla. Por eso lo había preparado todo para que nunca dependiera de nadie, para que no me quedara atrapada en las manos equivocadas. Me pedía que no le dijera nada a Tasso Owen. No porque no lo quisiera, sino porque comprendía perfectamente cómo funciona el mundo. El dinero transforma, o peor aún revela. Los documentos detallaban 2 cuentas a mi nombre, una cartera de inversión de la que jamás tuve conocimiento, acciones, fondos, una anualidad asociada a una pequeña propiedad en Texas. En total, el valor superaba los $7 millones. Leí la cifra. Cerré la carpeta. Y sin entender del todo por qué la volví a abrir, tal vez lo había interpretado mal. No lloré, no entonces. Tampoco sentí alivio. Lo que me envolvía era algo más denso, más profundo, como cargar con un secreto demasiado grande para una habitación tan pequeña. Me quedé sentada en el suelo del sótano durante horas, el frío calándose lentamente en mis piernas. La caja metálica aún abierta junto a mí.
Lo que realmente sentí fue el peso de todo lo que Mark me había legado. No solo el dinero. Era la confianza, la previsión, una protección silenciosa que no supe que necesitaba. Hasta esa noche. Él había intuido algo antes que yo, y de alguna forma, en su habitual manera callada, me había dejado justo lo que más iba a necesitar. No era seguridad, no era riqueza, era elección. Cerré la caja con llave. Me incorporé poco a poco, las piernas entumecidas, las manos temblorosas, pero no por la edad. Apagué todas las luces de la casa salvo la de la cocina. Me senté a la mesa frente a un bloc de notas en blanco y la pila de papeles que Owen me había dejado. Y comencé a escribir. No lo que él esperaba, sino lo que por fin yo tenía que decir. La siguiente llamada llegó 2 días después a media mañana, justo cuando me acababa de sentar con un tazón de cereales aún en pantuflas. El teléfono vibró una vez, luego otra. La primera vez lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. La segunda contesté. Era Owen. Su voz sonaba distinta, más suave de lo habitual, casi cuidadosa. Dijo que quería saber cómo me encontraba. Me preguntó si había tenido ocasión de revisar los documentos. Le dije que sí. Respondí con tono firme. Él guardó silencio apenas un segundo de más, y entonces añadió que no había prisa, pero que sería buena idea dejarlo todo en orden. Por si acaso. Le pregunté qué significaba eso. Comenzó a hablar de previsión, de ser prácticos, de protegerme. Pero las palabras no eran rectas. Giraban en círculos. Mencionó una noticia sobre una mujer que había perdido el acceso a sus cuentas tras sufrir un ictus. Después la historia de la madre de una amiga que olvidó todas sus contraseñas durante meses. Yo lo oí así, pero también podía escuchar lo que latía bajo esa lista de ejemplos. No era preocupación, era cálculo. Cuando no respondí, carraspeó y añadió que solo quería lo mejor para mí. Pero su voz ya no era tan suave. El filo volvió. Y entonces lo dijo sin rodeos. Si esperamos demasiado, puede que luego sea más difícil arreglar las cosas. Dijo que lo mejor era pensar a largo plazo, que lo sensato sería firmar cuanto antes ahora que todo aún era manejable. Mientras hablaba, mi mirada se perdió en la ventana. Los árboles parecían esqueletos. Una ratardilla cruzó el jardín corriendo, se detuvo un instante y desapareció entre los arbustos. Ese simple gesto me apretó el pecho. Le respondí que lo meditaría. Asintió y añadió que Lauren había contactado con un asesor financiero que facilitaría el proceso, que podían ocuparse de todo por mí. Colgamos. Me quedé inmóvil frente al cuenco de cereales ya blandos. No podía mover ni un dedo. Pensé en todas las noches que pasé en vela cuidando a Owen cuando la fiebre no bajaba. Recordé aquella vez que conduje 5 horas bajo una nevada brutal solo para llevarle una rueda de repuesto. No porque nadie me lo pidiera, sino porque, para mí, eso era el amor. Ahora me hablaba como si yo fuera parte de un trámite, como si nuestra historia fuese solo un asunto logístico. La casa se me hizo estrecha. El silencio se volvió insoportable. Me levanté, volqué los cereales en el fregadero y abrí el grifo hasta que se escurrió, hasta la última gota de leche. Luego abrí el cajón junto al frigorífico, saqué el sobre Manila, donde había guardado todo lo que Mark me dejó. Lo sostuve un rato entre las manos. Aún no sentía que fuese un escudo. Todavía no. No se sentía como el último regalo que él preparó para protegerme. Pero sabía que era mi turno de construir algo nuevo. No por rencor, sino porque incluso el amor tiene límites, y los míos habían sido alcanzados. Tardé 3 días en tomar una decisión. No por falta de certeza, sino porque necesitaba que el silencio tuviera un significado. No quería actuar por orgullo, ni dejarme arrastrar por el miedo.
Quería moverme con conocimiento, sabiendo exactamente qué se me exigía y qué ya no estaba dispuesta a tolerar. Busqué el número de Carol. Lo tenía anotado en el reverso de una tarjeta de cumpleaños antigua. Carol fue abogada de patrimonios y fideicomisos antes de jubilarse. No hablábamos desde que falleció su marido hacía ya muchos años, pero recordaba una frase suya: las mujeres más silenciosas dejan las huellas más profundas. La llamé. Contestó al primer timbrazo. Su voz era más grave, más pausada, pero seguía siendo firme. Le expliqué la situación. No opinó, no interrumpió. Solo escuchó. Y después, sin más, me propuso que nos viéramos. Sin juicio, solo café y claridad. Nos sentamos a la mesa de su cocina a la tarde siguiente. Su hogar era pequeño, acogedor, lleno de libros apilados y mantas cuidadosamente dobladas. Le entregué el sobre. Lo abrió sin prisa y empezó a leer línea por línea. Sus ojos se movían como los de alguien que ya ha leído demasiadas verdades, demasiado tarde para demasiadas personas. Cuando terminó me miró directamente. «Tienes más poder del que imaginabas», dijo. Me explicó que el dinero estaba protegido. Las inversiones eran sólidas y la estructura legal robusta. Pero solo si yo mantenía el control. Me preguntó si quería crear un fideicomiso. Contesté que sí. Entonces me preguntó a quién quería nombrar como beneficiario. Le dije: a nadie por ahora. Quizá nunca. Asintió sin sorpresa. Me pidió que le mostrara todos los documentos que Owen me había entregado. Saqué un fajo de papeles del bolso. Los leyó con mirada entrenada. Me dijo que el lenguaje era autoritario e invasivo. Poder inmediato, control absoluto, sin límites. Aquellos no eran documentos pensados para protegerme. Eran herramientas diseñadas para poseerme. Reescribimos todo. Las cuentas fueron transferidas a un fideicomiso privado, bajo mi supervisión exclusiva, con acceso restringido y condiciones imposibles de vulnerar. Carol introdujo una cláusula médica que exigía la verificación de 2 médicos independientes antes de que pudiera modificarse cualquier poder legal. Luego me tendió el bolígrafo. Firmé despacio, no por miedo, sino con la determinación de quien traza una línea clara. Una línea que debía haber dibujado hace años, una línea que dijera: no soy invisible, no soy una herramienta de conveniencia, no estás autorizado a manipularme a tu antojo. Cuando terminamos, Carol guardó toda la documentación en una carpeta gruesa. Me aconsejó conservarla en un sitio accesible, pero discreto. La escondí al fondo del armario, bajo el fregadero, detrás de una caja olvidada de cápsulas para el lavavajillas. De camino a casa el aire se sentía distinto. No más ligero, sino más claro. Como si de pronto pudiera ver el contorno de mi vida sin entrecerrar los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no me vi como el pariente olvidado de alguien. Me sentí como una mujer erguida con voz propia y poder de decisión. La invitación llegó por mensaje. Owen proponía repetir la cena, esta vez bien hecha, solo nosotros 2 sin papeles ni presiones. Esperé unas horas antes de contestar. Mi respuesta fue una única palabra firme, consciente de que no iría sola. Carol me esperaba a una manzana de distancia con el coche aparcado discretamente al otro lado. Acordamos que no entraría conmigo, solo permanecería cerca, lista, por si era necesario. Ya no tenía miedo. Había aprendido a estar en silencio sin sentirme débil. Owen abrió la puerta con una sonrisa cálida, casi despreocupada. Camisa abotonada, calcetines pero sin zapatos, como si quisiera recordarme al muchacho descalzo de antaño. El pasillo conducía a una cocina impregnada de ajo y verduras asadas. Pan sobre la mesa. Una cena de verdad. O al menos eso intentaba aparentar. Nos sentamos.
Al principio charlamos con cierta ligereza. Me preguntó si había leído algo interesante. Le mencioné una novela de misterio de la biblioteca. Asintió sin más. No quiso saber el argumento. Su mirada, sin embargo, se desviaba hacia la mesita auxiliar, donde reposaba una pila de papeles recortados y ordenados con precisión. Distintos, pero reconocibles. Cuando por fin los cogió, su voz cambió. Hablaba más despacio, con un tono ensayado. Dijo que había consultado con un conocido del ámbito jurídico especializado en personas mayores. Le había aconsejado algo más sencillo, no vinculante, solo provisional, para facilitar las cosas. Me deslizó los documentos por la mesa. No los toqué. En cambio, coloqué un único folio mío doblado sobre los suyos. No dije nada, solo el sonido del papel al posarse. Luego tomé mi vaso de agua y bebí tranquilamente. Él miró el sobre perplejo. Lo abrió con lentitud. Era un aviso formal de ejecución de fideicomiso. Mi firma en la parte inferior. Transferencia total de mis bienes a un régimen legal privado revocable únicamente por mí. Su rostro tardó en reaccionar, pero sus ojos lo delataban. Parpadeó con fuerza. Su mandíbula se tensó como si hubiera probado algo amargo, intentando disimular con una sonrisa que no cuajaba. Entonces hablé. Le agradecí su interés. Le dije que entendía el peso de la incertidumbre, la necesidad de planificar. Pero que en mi caso, ya todo estaba resuelto. Todo en orden. Todo cerrado. Me preguntó si alguien me había aconsejado. Le respondí que sí. Un amigo. Alguien que comprendía lo que significa estar verdaderamente preparada. No respondí. Apagué el móvil y lo dejé sobre la encimera sin más. Volqué el zumo de naranja en el fregadero no por rabia, sino porque ya no tenía sentido beber algo que había perdido su calor, su momento. Me quedé junto a la ventana contemplando el vacío. La noche caía con la cadencia lenta del invierno, envolviendo los tejados en un manto de silencio helado. No lloré. No caminé en círculos. Permanecí inmóvil porque a veces el mayor acto de fuerza es precisamente no responder. Hay puertas que una vez cerradas no deben volver a abrirse, ni por la fuerza, ni por remordimientos y mucho menos por la sangre compartida. La casa nunca fue ruidosa ni siquiera cuando Mark aún respiraba entre sus muros. Pero tras la última conversación con Owen y el eco mudo que dejó tras de sí, el silencio tomó otro matiz. Ya no era neutro. Era sentencia. Empecé a moverme más despacio, no por agotamiento, sino porque todo parecía carecer de urgencia. Los días adoptaron una textura blanda sin aristas. Doblaba las toallas con la meticulosidad de un ritual. Frotaba encimeras que ya estaban limpias. Regaba las plantas siempre a la misma hora, como si de ello dependiera el orden de mi pequeño universo. No esperaba una llamada, pero aún así notaba su ausencia. 3 días pasaron antes de que la luz del buzón de voz rompiera la quietud. Parpadeé. El teléfono sonó, no lo atendí. Pero sí escuché el mensaje. La voz de Owen surgió del altavoz como si hablara desde detrás de una puerta clausurada. Dijo que quizá había exagerado, que solo intentaba asegurarse de que todo se hiciera bien. Su tono cambió, se volvió más blando. Dijo que extrañaba lo que éramos, que tal vez podríamos volver a hablar. Solo hablar. No borré el mensaje, tampoco lo guardé. Lo dejé ahí suspendido entre el polvo digital y la indiferencia aprendida. Esa noche, sin saber por qué, me descubrí repasando antiguas conversaciones. No había abierto ese hilo desde hacía meses. Allí estaban las fotos congeladas en un tiempo que ya no me pertenecía a Owen, frente a la barbacoa Loren, con un pastel entre las manos. Yo ayudándolas a sacar aquella foto desenfocada del perro que una vez compartimos antes de que la edad le impidiera subir las escaleras.
Más abajo los mensajes antiguos, aquellos donde Owen abusaba de los signos de exclamación y todavía decía cosas como «Te quiero». Antes de cerrar sesión pulsé sobre uno y me quedé mirándolo fijamente. No con nostalgia ni rabia, solo con una calma helada como quien observa los restos de un incendio ya apagado. No intenté sentir nada. Solo reconocí lo que fue lo que ya no es. Y después empecé a eliminarlos uno por uno. No por despecho, sino como un acto de aceptación. Dejé para el final un vídeo de Owen con 10 años con una linterna bajo la barbilla, inventando una historia de miedo en la oscuridad. Al fondo se oía mi risa más joven, más luminosa esa voz que alguna vez creyó que el amor bastaba. Lo vi 2 veces. Luego apagué el móvil, lo dejé en la mesita de noche y me acosté temprano. No para dormir, solo para estar quieta. La cama se sentía inmensa, no vacía, sino honesta. Ya no tenía que fingir. Le entregué todo a ese niño. Todo. Y el hombre que fue creciendo con lo mejor de mí acabó usándolo para construir una acusación. Eso fue lo que más dolió. No la codicia, no la frialdad, sino comprender que lo que yo ofrecí por amor, él lo reconvirtió en poder. En algún punto dejé de ser su madre para convertirme en una ventaja estratégica. Y eso es un tipo de dolor que nadie te enseña a gestionar. Suena como tu propia voz, saliendo de una grabación como si gritaras en un túnel sin eco. Me mudé a finales de febrero, justo antes de que la nieve terminara de rendirse. La casa nueva no estaba lejos. Seguía cerca del lago, pero más escondida. Una calle más estrecha, más vieja, más callada. De esas donde el buzón está torcido y las contraventanas tiemblan cuando sopla el viento del norte. Pero me sentí en casa desde el primer momento, como si aquel lugar llevara tiempo esperándome. Ya no necesitaba espacio para recibir visitas, solo para respirar. No cargué con casi nada. Solo lo esencial: la foto de Mark en la estantería, las tarjetas de recetas, con manchas de décadas, algunas cajas de libros, la vieja tetera azul, con una esquina rota y un búho de cerámica del jardín, que ya no vigilaba nada. Casi todas las mañanas caminaba hasta la biblioteca de Main Street. No porque me hicieran falta libros, sino porque el crujido de las páginas al pasar me resultaba reconfortante. Empecé a echar una mano en recepción. Nada oficial. Lo justo para sentirme útil. Lo suficiente para que mis manos no buscaran cosas que ya no existían. Allí fue donde las conocí. Las mujeres que venían semana tras semana. No eran escandalosas. No llevaban los mismos abrigos. No hablaban en grupo. Llegaban solas, en silencio, y se quedaban más de lo necesario. Algunas hojeaban libros, otras escribían en cuadernos viejos, o simplemente miraban por la ventana como si esperaran algo que ya sabían que no volvería. Estaba Helen, que antes regentaba un restaurante y ahora hacía colchas con las camisas de su difunto marido. June, que siempre traía té de menta en un termo con las iniciales de su hermana fallecida. Y Margot, que llevaba un bastón que solo utilizaba al acercarse a la puerta. No nos hicimos amigas de golpe. Fue como una brisa lenta, compartiendo termos, cruzándonos en los mismos pasillos, asintiendo sin palabras. Había un pacto tácito. No necesitábamos explicarnos lo que habíamos perdido. Solo necesitábamos estar ahí, presentes. Una tarde Margot se me acercó y preguntó si quería ayuda con el pequeño huerto que había detrás de la biblioteca. Le dije que sí, antes de saber siquiera a qué se refería. La tierra estaba dura, reseca por los inviernos como yo, pero cavarla juntas fue casi un rito, una forma de decirle al mundo que aún podíamos plantar algo, que aún quedaba una primavera dentro, aunque fuese callada. El invierno se había sentado con la misma obstinación que la tierra,
cuando se la deja sola demasiado tiempo. Aún así removimos el terreno surco a surco con las rodillas hundidas en la tierra y las manos ennegrecidas. No hacían falta palabras banales. Solo nos unía el compás silencioso de mujeres sembrando algo juntas que tal vez, solo tal vez, brotaría más adelante. Plantamos tomates albahaca, algunos girasoles porque sí, por desafío. Aquel rincón lo bautizamos el refugio sereno, y pronto lo hicimos nuestro. De nuestros hijos apenas hablábamos. Y cuando lo hacíamos, no era por rencor, sino por reconocimiento. Como si al mencionarles estuviésemos tocando con los dedos una vieja cicatriz, recordando justo el instante anterior a que desgarrase la piel. Lo que compartíamos no era dolor, era lucidez, una nueva forma de pertenencia. No entre nosotras, sino hacia nosotras mismas. En aquel espacio con la tierra bajo las uñas y los libros siempre cerca, dejé de sentirme una carga. Volví a reconocerme como mujer. Sin aguardar nada, sin nostalgia, solo presente, firme, enraizada como algo que por fin estaba dispuesto a crecer. Era una mañana de sábado cuando lo vi de nuevo. Acababa de terminar de barrer el porche de mi nueva casa. La brisa seguía siendo cortante, pero por primera vez en días, el sol se abría paso entre las nubes. Estaba ya a punto de entrar a preparar café cuando reparé en un coche estacionado frente a la acera. No era de reparto ni alquilado. Era una silueta familiar, inmóvil como esculpida en piedra. Permaneció allí un buen rato antes de bajarse. Se movía con más lentitud que antes. La seguridad de su andar se había apagado, como si hubiese pasado la noche luchando con sus propios pensamientos. Llevaba una sudadera gris vaqueros arrugados. Nada de carpetas, ningún bolígrafo. Solo un sobre blanco sencillo en la mano. No se dirigió a la puerta enseguida. Se sentó en los peldaños de madera como solía hacerlo de niño esperando la cena. Su espalda encorvada, los hombros caídos con una forma que no le recordaba desde hacía años. Abrí la puerta. Me quedé allí un momento. Luego bajé los escalones deteniéndome a unos metros de él. Levantó la mirada. Los mismos ojos pero apagados. Me dijo que lo sentía, que se había visto superado, que permitió que el dinero gritara más fuerte que el amor, que las cosas no habían salido como él imaginaba. Hizo una pausa, miró el sobre y me lo tendió. No lo tomé. No aún. Dijo que no esperaba nada, solo quería que supiera que ahora lo veía. Lo que había hecho, lo que había costado. Dejé que el silencio respirara un poco más, y luego me senté a su lado. Ni muy cerca ni muy lejos. Lo justo para que la madera del porche se quejara bajo los dos. Le dije que le perdonaba, pero también le advertí que el perdón no incluía una llave, que hay puertas que una vez cerradas requieren tiempo, y que algunas sencillamente puede que nunca se vuelvan a abrir. Asintió. No discutió. Solo asintió. Permanecimos allí unos minutos más. El viento jugaba con la barandilla. Un pájaro saltaba por la acera sin prestarnos atención. Él se incorporó, me dijo gracias y dejó el sobre a mi lado en el escalón. Luego regresó al coche. No le llamé, no le despedí. Le observé alejarse. Y cuando el coche giró la esquina y desapareció, me quedé sentada. Sin expectativas, sin pesar, solo respirando. Porque a veces el primer paso no es avanzar hacia alguien. Es saber cómo permanecer quieta sin que te arrastre la corriente. Ese año la nieve llegó antes de tiempo. Ligera, tímida, como si aún dudase si quedarse. La vi caer desde la ventana de la cocina. Igual que solía mirar a Owen esperando el autobús cuando era niño. El mundo parecía suspendido, pero no vacío, solo en calma. Pasé la mañana envuelta en un silencio denso, sin radio, sin hervores de tetera,
Solo el murmullo leve de la casa respirando allá mi compás. Encendí el fuego de la estufa y me acomodé con una manta sobre las piernas, las manos aferradas a una taza que aún conservaba algo de calor. No sentía tristeza, tampoco alegría, solo una calma desconocida, una clase de sosiego, que no nace de resolver las cosas, sino de aceptar que ya no tienes que hacerlo. Más tarde me descubrí escribiendo una carta. No era para Owen, ni para Mark. Iba dirigida a aquella mujer que fui, la que creía que amar significaba asentir siempre, la que pensaba que callar lo mantenía todo a salvo. Le escribí con ternura. Le dije que estaba bien rendirse, que ya no tenía que cargar sola con todo. Le susurré que podía descansar, que había llevado ese peso más que suficiente. Luego la doblé y la escondí entre las páginas de un libro. No pretendo concluir algunas historias. Hay relatos que no necesitan desenlace, solo libertad. Esa noche horneé un pastel diminuto de una sola capa, solo para mí. Encendí una vela y la planté en el centro. Nadie cantó, nadie celebró. Cerré los ojos y formulé un deseo que por primera vez no era para nadie más. Era para mí, para esa quietud que anunciaba un comienzo propio, para una vida que ya no necesitaba justificarse. Abrí los ojos y apagué la llama. La habitación no estaba simplemente en calma, estaba en paz. Y esa paz era mía por derecho. Si esta historia ha tocado algo sereno, dentro de ti, quizá algo que llevas años sin pronunciar, quiero que sepas que no estás sola. Cada mujer que alguna vez se sintió invisible aún guarda una llama que nadie puede apagar. Si alguna vez te alejaste de lo que intentaba alcanzarte solo para descubrir tu verdadera voz al otro lado, deseo que esa voz te acompañe con dulzura. Y si en algún momento sientes el impulso de compartir tu historia, aunque sea solo un trocito, estoy aquí. Te escucho. Porque a veces el primer paso para volver a ser una misma es simplemente ser oída.